Bien, vamos a ver si ahora sí lo hacemos bien, con guapas. Vamos a ver el volumen. Voy a cerrar mi cámara. Voy a cerrar mi cámara para que no nos distraigamos. Hola, hola, muy buenas noches, mi gente guapa. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Mi Versión Más Guapas. Y en esta semana tenemos una invitada de lujo que estamos conmemorando, pues, el Día Internacional de la Mujer. Y nuestro tema de hoy, bien lindo, es la sororidad. Así que vamos a hablar de este tema y le damos la bienvenida a Gloria Dávila, una consteladora internacional con muchísima trayectoria. Muy buenas noches, Gloria. Muy buenas noches, Johnny. Muy buenas noches a todas las personas que tengan a bien escucharnos. Buenas noches. Claro que sí. Wagner, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Contento y agradecido también por estar aquí hoy en este día, con Gloria y pues bueno, con la gente, mi versión más guapa, ¿verdad? Entonces es bonito estar acá. Sí, muy bonito. Perfecto. Y desde ya, pues, Sí, claro. los invitamos a todas las personas que nos están siguiendo en el en vivo, pues, que nos comenten los saludos que quieran dar, los comentarios que quieran hacer y, por supuesto, las preguntas que nos quieran hacer durante el desarrollo de todo el programa. Y sin más preámbulo, pues vamos a entrar directamente al tema que nos trae hoy y es la sororidad. Y para esto, Juanes, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es sororidad y de dónde se origina? Bueno, empecemos con el inicio, Johnny. Esto nace hace más de 100 años, el 8 de marzo, que es un día en donde se conmemora los derechos conquistados por todas las mujeres en los diferentes ámbitos, ¿verdad? A lo largo de la historia. Y esto requiere a todas aquellas luchas, sacrificios para conseguir esa igualdad. Actualmente, durante esta jornada se organizan lo que son marchas y manifestaciones a nivel mundial para denunciar que todavía aún queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar esa igualdad real entre hombres y mujeres. Entonces, por eso es que tenemos esta fecha tan especial y no es precisamente que fue un 8 de marzo, sino que fue en marzo donde comienzan a darse estas luchas. Entonces, por eso es que se selecciona marzo como una fecha para conmemorar, que quede claro, no celebrar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, por eso también era la importancia de hablar el día de hoy sobre la sororidad, todo lo que ocurre entre las mujeres para que se empiece a dar esta hermandad, ¿verdad? Y si nos remontamos un poquito a la historia, también en 1857 se dio lo que fue la Revolución Industrial, en donde las trabajadoras en una textilera en Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por todas aquellas condiciones tan duras en las que estaban pasando. Entonces ellas salen a luchar por todos sus derechos. Ahí es donde comienza también a remontar en la historia con respecto a este Día Internacional de la Mujer y de hecho esa unión o esa fraternidad que se da con respecto al Día Internacional de la Mujer y con el tema que estamos viendo hoy, que sería la sororidad. Claro. Y como dato adicional, les quería comentar que justamente este dato es aceptado en el 2018 por la Real Academia Española, ¿verdad? Como ese vínculo de solidaridad justamente que menciona Warner entre las mujeres, especialmente, bueno, de cara a las discriminaciones, las violencias provenientes de una cultura patriarcal, ¿verdad? Entonces, acá, no sé si tal vez Gloria nos quiere ampliar un poco sobre todos estos procesos que las mujeres han venido viviendo y cómo también, ¿verdad? Desde esta perspectiva de constelaciones que es básicamente de más
afluida o más visitada por mujeres que por hombres. Bueno, para empezar, en constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas y todo tipo de constelaciones familiares, la terapia sistémica familiar, lo que se pretende, lo que se busca, lo que se logra, es el enfoque hacia la solución, y eso nos lleva a restablecer vínculos, a ver que las cosas no son lo que parecen. Entonces, para empezar, el hombre y la mujer jamás vamos a poder ser iguales, jamás. No podemos como pretender que una jirafa sea igual que un elefante. Cada quien tenemos nuestras peculiaridades biológicas, ni mejores ni peores, complementarias. Porque sin el hombre, no, las mujeres no podemos tener hijos, y sin la mujer, los hombres no pueden tener hijos. Entonces, es la complementariedad, la integración, el que cada quien ocupemos nuestro lugar, lo que va a marcar la diferencia, no la igualdad. Jamás puede haber igualdad. Claro. Y en este acompañamiento justamente que significa o está, porque también vamos a ver ahorita que hay diferencia entre solidaridad y sororidad, que vamos a ir desarrollando para poder entender, aunque están bastante vinculados, pero es aquella relación entre mujeres específicamente, donde hay una empatía para poder entender dentro de estos mismos roles cómo hay un apoyo entre mujeres, para mujeres y con mujeres, podríamos decirlo, justamente. No sé si se dieron cuenta que por algún motivo Wagner dejó de verse. Entonces, simbólicamente hablando, quedó un hombre, una mujer, y luego aparece el hijo. Entonces, en esa complementariedad nos necesitamos. En efecto, no es lo mismo solidaridad que sororidad. No, no es lo mismo. Se complementan también, por supuesto. Son importantes, sí. Y es igualmente importante el que la mujer podamos respetar al hombre y el hombre a la mujer, y las mujeres a las mujeres y los hombres a los hombres. No porque somos más o menos, sino porque merecemos ese respeto, esa consideración, esa amabilidad de unos para con otros. Claro. Sí. Y entrando más en este tema que estamos justamente hablando de esta diferencia entre sororidad y solidaridad, Juan, ¿cómo podríamos aclarar más esta diferencia en cuanto a términos para poder entender esta sororidad que la hemos escuchado, pero que quizás ustedes dirán, y más de uno y una que están del otro lado de la pantalla, lo han escuchado, pero entienden y saben qué es exactamente esta sororidad o la entendemos como solidaridad? ¿Cómo podemos ver esta diferencia, ¿vale? La diferencia se vería, bueno, hay que diferenciar qué es solidaridad, que viene a ser ese apoyo incondicional que se va a dar a causas o intereses ajenos en general, mientras que la sororidad se enfoca a esa hermandad y a esa protección que se da meramente entre las mujeres o entre el género femenino. De ahí la diferencia, digamos, que radica entre solidaridad y sororidad. Estoy entendiendo en esa diferencia de términos. Solidaridad, soy solidaria con hombres, con mujeres, con
animales, con la naturaleza. Soy solidaria. Correcto. Y sororidad es solo entre mujeres. El Correcto. apoyo es solo entre mujeres. Ajá. Así es, efectivamente. Puedo ser solidario hasta con una causa, Correcto, correcto. pero no puedo no tener sororidad con una causa ni con una mascota, sino que es entre mujeres específicamente. Sí, como sería fraternidad entre hombres. hombres, entre hermanos, aunque ahí nos inmiscuimos también las hermanas, lo fraterno. Sí. Correcto. Entonces, De acuerdo, adelante. No, adelante, Gloria, perdón. lo que pasa es que cuando ocupemos nuestros lugares sin necesidad de pedir igualdad y veamos nuestra propia responsabilidad, voy a hablar en singular, veo mi responsabilidad ante situaciones y entonces eso marca una diferencia. Eso es lo que quiero aportar en este momento. Claro. Muy bien, y vamos a tomarnos un momentito para justamente saludar a todas aquellas personas que nos están escribiendo en el chat, como Ivania Cerdas, que nos dice buenas noches. También por acá María Cristina Giraldo dice buenas noches a los tres, un abrazo de vuelta para vos también, y dice saludos cordiales desde Moravia. De acá, Luz María Vique nos dice buenas noches, éxitos en su programa y actividades relacionadas. Muchísimas gracias, Luz María. Acá, María Teresa Montenegro dice buenas noches desde Bogotá, Colombia. Un saludo, María T, y un abrazo fraternal desde Costa Rica hasta Colombia. Acá también tenemos a Beatriz que nos dice, hola, exacto, conmemorar, no celebrar, que fue lo que mencionó Warner. Janet Montenegro nos dice, hola, buenas noches. Hola, Janet, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Acá dice Beatriz, totalmente de acuerdo. Y Lidia Marín nos dice, buenas noches. Hazel Álvarez dice, saludos. Y finalmente, Fabi nos dice, saludos. Y ahí, por acá, pues, continuamos con Bueno, el hay tema hoy nos acompañan muchas mujeres. Qué bonito, ¿verdad? A pesar de que el tema está radicado especialmente en esa hermandad o esa consanguinidad, esa relación también que tiene que ver con la amistad muy estrecha entre ellas. Entonces, qué bonito. está teniendo problemas, bueno, con el internet. Creo que lo dejamos de escuchar, Sí. pero, ok, ya, ahí volvió. Y Listo. ahora sí te escuchamos. Y desde esta perspectiva donde vamos adentrándonos entre esa diferencia de solidaridad y sororidad para irla entendiendo, ahora, ¿cómo practicamos esta sororidad? La podemos practicar. Igual teníamos ahí la presentación, ¿verdad? Como los puntos que íbamos a ir resolviendo o dándole los pasos a las personas para que vean cómo practicar la sororidad. Johnny, si nos permites ahí. Acá la estamos viendo, Bueno, dentro de la primera clave para cultivar perfecto, Johnny. Aquí tenemos la sororidad. La primera clave para cultivar la sororidad. No te escuchamos. ¿Nos estás escuchando, Warner? No, esa es la definición que la Real Academia Española coloca como sororidad, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos los pasos para practicar la sororidad. Okay, ¿Me escuchan? Sí, adelante. Aquí dice desarrollar la empatía y comprender las diferencias. Bueno, antes de entrar ahí, Johnny, digamos como a los temas, es importante mencionar que de desarrollar diferencias entre las mujeres, ¿verdad? Que sean empáticas, que estén en ese lugar y en esa posición. Cada mujer
tiene una historia totalmente única y diferente e individualizada, en donde se va a ir moldeando por cada una de las perspectivas que tiene, de las situaciones de vida que va sufriendo. Entonces es importante reconocer y respetar estas diferencias, en lugar de estarlas juzgando y competir entre ellas, que muchas veces se vuelve muy difícil en donde las mujeres compiten también entre sí. Entonces, ese sería el primer punto: desarrollar la empatía y comprender. Otro punto que se menciona acá es evitar las comparaciones con otras mujeres. Y Gloria nos quiere aportar algo ahí. Adelante, Gloria. Es otra pregunta que es más adelante. Constelaciones, ¿cómo ve la sororidad? Creo que ya sobre la marcha vamos viendo. En la familia, a veces papá, a veces mamá, a veces los abuelos marcan diferencias entre los hijos, entre los nietos, y se crean rivalidades. Entonces, a veces, no siempre, pero es interesante porque todo empieza y termina en la familia, con papá y mamá, todo. No sé, todas las ideas, si bien, ¿cómo explicar que todo empieza en la familia? Que si no tomé amabilidad en mi familia, si no lo viví, difícilmente voy a ser amable allá afuera. Y que va a haber necesidad de un cambio interno, de soltar lo que no tuve o lo tuve y transformarlo para ser solidaria, para tener sororidad. Y no sé si se tenga sororidad o si se es solidaria, que no creo que existe esta palabra. Adelante, por favor. Gracias, Gloria. Y sí, estábamos con también este punto de las comparaciones con otras mujeres, donde quizás aquí es importante hacer una pausa reflexiva en la cual nos desarrollamos en un mundo competitivo, tanto hombres contra mujeres, donde siempre estamos sometidos a las comparaciones de quién hace mejor una cosa u otra. Sí, Gloria. Y en la familia. En la familia. Mi trabajo es con la familia, trabajar, ver las dinámicas con la familia. Ya desde ahí está la comparación. Mira a tu hermano cómo trabaja y tú no, o viceversa, mira cómo tú trabajas y tu hermana no. Entonces ya ahí empieza la competencia, allí empieza la rivalidad. Y afuera solo es espejo de lo que viví en mi propia familia o sigo viviendo. Y provoca esa desigualdad que tarde que temprano empieza a cobrar una factura por cómo se mueve todo el entorno ante esta comparación, y donde aquí las mujeres tienen o sienten que siempre están en una posición por debajo de los hombres, en las cuales también a veces, pues, de una manera tal vez inconsciente, podríamos decir, contribuyen con esta diferencia y esta comparación. Y es la educación que hemos recibido. No sé si en todos los países o en la gran mayoría de los países, ya no sé, se nos educa para atender al hombre, al hermano. Recuerdo una familia donde todas ellas trabajaban, ellos trabajaban como conductores bueno, sé, camiones, y llegaban ellos a descansar una semana y ellas llegaban del trabajo y tenían que atender a los hermanos. Es una cultura, es una educación
Y creo que también obedece porque la mamá, por algún motivo, a veces ya no quiere tener hijos, sean hombres o sean mujeres, y los sobreprotegen o les dan todo, y lo que sucede es, se crea esa rivalidad entre los hermanos y hermanas, o entre las mismas hermanas o entre los mismos hermanos, porque todos estamos compitiendo por mamá, por tener la atención de mamá, porque la tuvimos 24/7 cuando estuvimos en su vientre materno. La vida se inicia con el hombre, se mantiene y se sostiene con la mujer, en la mujer. Salimos al mundo de manera abrupta y queremos regresar y tener a mamá solo para mí. Y a mamá se le ocurre tener otro hijo, otro hermanito. Ahí empieza la competencia. Ahí es donde hay que resolver los asuntos. Hay que poder decirle sí a mamá con como haya sido o como esté siendo. Sí a papá como haya sido o esté siendo. A los hermanos. Y porque el afuera es reflejo de adentro. Es lo que puedo comentar en este momento. Claro. Y aquí, sumándole a eso, justamente pues evoca al compendio de capítulos anteriores que desarrollamos sobre las heridas de la infancia, donde repercute ese rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia que vamos jalando desde niños porque justamente llegó ese hermanito. Entonces siento que ya no es justo que todo lo que era para mí ahora lo tengo que compartir, empezando por compartir a mi mamá. Correcto. Y no es justo que tuve que salir a la vida. Para mí eso es la caída del paraíso. Estoy en el paraíso mientras estoy en el vientre materno. No me puedo quedar ahí. Quiero regresar a eso. Jamás vamos a regresar. Correcto. Solo Sí, perdón. es que solo en la película de Botones, Buttons, donde empieza siendo adulto mayor y termina siendo un bebé, pero no regresa al vientre materno. No, no logra. No, Y siguiendo los pasos de tenemos apoyar a otras mujeres para que consigan lo que quieren. En ese sentido, Warner, ¿qué nos puedes aportar en este apoyo entre mujeres? Bueno, aquí es el apoyo mutuo que se pueden dar las mujeres en sí, que es necesario, ¿verdad? Que se lo brinden. También, como menciona Gloria, a nivel de niños, los niños van a recibir todas esas enseñanzas desde el seno familiar. Entonces, así es como van a salir a la calle, van a salir y se van a enfrentar ante diferentes adversidades. Entonces, es una repercusión de lo que sucede dentro a lo que sale afuera, ¿verdad? Entonces, es importante que desde dentro salgamos y nos preparemos para ir afuera. Si bien lo mencionaba antes Gloria en el punto anterior, muchas veces desde el mismo seno familiar se critican a las mismas mujeres y entre ellas se critican, critico a mamá, critico a mis hermanas, entonces, ¿qué voy a ir a hacer afuera? A criticar a mi jefe, a criticar a mis compañeras de trabajo, ¿por qué? Por todo lo que están haciendo. ¿Dónde lo aprendí? En la familia, en el seno familiar. Entonces aquí lo que estamos queriendo hacer es como un cambio de chip, de que respetemos, no juzguemos y apoyémonos entre todos. En este caso el tema sería la sororidad, bueno, apóyense entre las mujeres. Para los hombres sería la fraternidad, pues entonces apoyémonos también entre hombres y apoyémonos entre todos.
y principalmente que lo vemos en las que se convierten en madre, porque pueden entenderse sin tan siquiera hablar el cambio que representa en sus vidas cuando llega un hijo. Entonces, no necesitan más apoyo de expresarlo porque lo han vivido. Es esta empatía que no necesita palabras para entender una mujer a otra. Y así como esa situación, pues muchísimas situaciones más. Y por eso es que estamos hablando hoy del tema de sororidad en la plataforma de Voces por Media Calle, Salud y Bienestar, en la semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y continuando con los pasos para sanar. Ahorita se me viene a la memoria como un cuento, una metáfora, en donde está una pareja, están en una segunda planta y la mujer siempre logra atender, la vecina tiene la cuerda para colgar la ropa, ¿verdad? Entonces es como lo que se ven entre ambos apartamentos y le dice la esposa o la mujer al hombre, le dice, esa mujer no se ha dado cuenta de que la ropa que tiende está manchada. Y así le repite día a día. Entonces, un día el esposo se levanta sin que se dé cuenta y limpia la ventana, ¿verdad? El vidrio lo limpia y quita toda la mancha. Entonces, la mujer dice, wow, parece que hoy sí lavo bien, ¿verdad? Entonces es como entre nosotros nos tendemos a pisar la cola, como así lo dice, ¿verdad? O a ver en el otro lo que nosotros realmente tenemos, que era lo que estaba, ¿de qué lado era que estaban sucias las ventanas o los vidrios? De este lado, no del otro. Entonces eso a veces no nos permite visualizar o tener esa visualización real de lo que está sucediendo también. Correcto, importante ese punto de vista. ¿Era la ropa la que estaba sucia o era la ventana? Entonces, para la que está de este lado viéndolo, ella veía que la ropa estaba sucia. Y la persona del lado de su ropa, pues sabía que su ropa estaba limpia y lo que estaba sucio quizás era la ventana. Entonces, es esa empatía donde, ¿qué es lo que estamos viendo para entender la otra persona? Y un ejemplo que utilizamos reciente en un trabajo de constelaciones de, si me pongo al frente y dibujo un número 6 de mi lado, yo veo el número 6, pero la persona que está al otro lado, ¿qué ve? Un 9. Y podríamos discutir por ahora, digo, es un 6, y Gloria va a decir, es un 9, es un 6, es un 9. ¿Cómo logro entenderlo? Hasta que me ponga a la par de Gloria para entender que ella está viendo un 9. Y viceversa. Y viceversa. Yo me pongo a la par de Johnny para ver que, es un 6. Sí. En el cual ninguno de los dos es incorrecto desde el momento en el que se ve. Pero bueno, también importante este cuento que nos lo traes a colación, Warner, y muchas gracias. Y aquí hablamos de ese apoyarse mutuamente, que lo acabamos de ejemplificar de previo con me pongo del otro lado para entender que es un 6 o un 9, y lo mismo la otra persona para darnos cuenta qué está viendo esta otra persona que a la par. Y apegado a esta parte de sororidad es justamente, ¿verdad?, cómo entre mujeres se pueden apoyar porque se entienden, porque están viviendo diferentes situaciones, diferentes discriminaciones, señalamientos, etcétera. Y si tras de eso la mujer entre mujer no se apoya ni se entiende, pues entonces más pesada se hace esta carga. Y el otro punto, brindar muestras de amor y respeto. Gloria, ¿cómo? Tal vez aquí, Gloria, ¿cómo damos estas muestras de amor y respeto desde constelaciones familiares justamente? Bueno, desde constelaciones me coloco como hija frente a mis padres, como el número de hermana frente a mis hermanos. En mi caso soy de las del medio, entonces tengo hermanos mayores a mi derecha, estoy yo, y hermanos menores a mi izquierda. Entonces, como respeto
diciéndole sí a todo. No un sí resignado, no un sí, bueno, sí, hay que hacerlo, hay que aceptar. No, ese sí no funciona. Es un sí de corazón, es un, sí, son mis hermanos, son mis hermanas, mayores, menores, sí lo son. Y de los mayores tomo lo que me den, lo que sea, le digo sí a eso. Y de los menores, en mi caso, doy a los menores. Entonces, ¿cómo fomento la amabilidad? ¿Cómo demuestro el amor? Ocupando mi lugar y dándole a cada quien su lugar, a mi papá el lugar de papá, a mi mamá el lugar de mamá, a los tíos, a las tías, a los abuelitos. Solo que empiezan un poco los desórdenes familiares cuando los abuelos se adjudican la paternidad de los nietos y los hijos no pueden ser los padres de sus hijos porque se los dan a los abuelos. Y esas ya son un poco las dinámicas ocultas o un poco, un mucho, que es lo que se pone orden en una constelación familiar, en una terapia de constelación familiar. Y bueno, podemos Gloria, también, dime, Wagner, dime. ahora me surge una duda. Uh-huh. Colocar a la posición, o sea, bajarlos de esa posición que le han dado. Es decir, si mi hijo logra tener en el seno familiar el más, porque se le permitió desde el seno familiar, ¿cómo logro recobrar ese lugar para decir, suave, aquí los que mandamos somos nosotros y ustedes son nuestros hijos? Bueno, primero me reconcilio con mis propios padres, porque muchas veces, la mayoría de las veces, o todas las veces, cuando les damos poder a los hijos, es porque hay un vacío existencial en los padres. Entonces, curiosamente les damos para que nos den. Ahí empieza el primer abuso. Ese es el abuso, cuando los mayores, los grandes, les pedimos a los pequeños que nos den. Entonces, recobro el poder ubicándome como hija frente a mis padres, trabajo eso y veo la grandeza de mis padres y luego los coloco detrás de mí, los siento apoyándome y coloco al papá de mis hijos junto a mí, aquí está, y entonces tomamos nuestro lugar de papá y de mamá frente a los hijos y les decimos desde nuestros enredos familiares, te dimos un poder que no debimos haberte dado. Por ejemplo, cuando una madre hace confidente a su hijo o a su hija, ahí está abusando de su hijo y le está dando poder. Cuando menospreciamos al padre de nuestros hijos, le estamos dando poder a los hijos para que ellos ocupen el lugar del papá. ¿Cuál Y sería eso un genera, ejemplo? Ajá, perdón, Gloria. ¿Cuál sería un ejemplo típico en el cual las mujeres o las madres suelen dar para minimizar al padre de los hijos? bueno, está bien a veces cuando la mamá le dice a su hijo o a su hija, hay
estamos minimizando al papá. Y curiosa y contradictoriamente, estamos invisibilizando, aniquilando al hijo. Porque si mi papá es este, y mi mamá dice, me equivoqué de papá para ti, debí haberte dado este. Yo no existo. Claro. Porque mi mamá con este tiene otro hijo que no soy yo. Ujú. Porque lo tuvo con este. Claro. Esa es una manera que no nos damos cuenta las mujeres que minimizamos al padre de nuestros hijos y en ese sentido aniquilamos a nuestros hijos. Claro. El tiempo, como siempre, nos persigue y vamos a acelerar un poco el paso que estamos sobre tiempo. Y acá el último punto es evitar la violencia y que provocan aquellas mujeres que la sufren. Sobre esto, Warner, ¿qué nos puedes comentar? En este caso, enfocado a las mujeres, es evitar precisamente todo aquel tipo de violencia que se pueda brindar, tanto de género o en busca de la igualdad, y no solo quedarnos solo en las mujeres, ¿verdad? Porque también hay que enfocar, evitar la violencia a toda costa. Deberíamos de aquí hablar, ¿verdad?, de ambos bandos o de ambos géneros, en donde tenemos que ser iguales y mantener esa paz o esa tranquilidad entre todos los seres humanos. Creo que somos la única raza que trata de hacerse mal entre sí. Uh-huh. Y bueno, aquí aplica un término que quisiera traerlo entre lo cotidiano, y es cuando dicen, ¿verdad? Las mujeres entre mujeres tienen como un chivo automático de esa rivalidad en vez de apoyar. Conocen a una mujer nueva y decimos, la escanean de arriba abajo para ver qué tiene o qué no tiene. Y volvemos al punto que habíamos hablado de las comparaciones, en el cual las comparaciones no suman y no aportan. Y estamos hablando aquí de este apoyo y ese mutuo entendimiento entre mujeres, que es la sororidad en sí. Y la frase con la que cerramos esta etapa de estos pasos reflexivos dice, cuando el mundo entero esté en silencio, una sola voz se vuelve poderosa. Y es de esta chica que realmente dio la vuelta al mundo con su valentía, y es Malala Yousafzai. Y entraríamos a una fase de poder, ahora hay varios comentarios que nos han estado llegando por acá y que los vamos a compartir porque son hasta consultas también para Gloria. Nos dice acá Erika, las raíces, dice, yo por mi parte he tratado de educar a mis hijos haciéndolos entender que la educación y el respeto para con los demás siempre es primero, y hacia las mujeres, que nunca bajo ningún concepto le falten el respeto a las mujeres, que ellos nacieron de mí, que tienen hermanas, abuelas, primas, y que es bellísimo encontrar un hombre caballeroso. Espero estar haciendo bien mi trabajo. Seguro que sí, solo que predicamos más con el ejemplo que con las palabras. Vamos los hijos a imitar a mamá y a papá por lo que hacen, no por lo que dicen. Claro que sí. Y acá lo que dice, valen más los hechos que las palabras. Correcto. Entonces es de ahí donde enfatizamos a eso. Las palabras el viento se las va a llevar, pero los hechos son los que van a quedar. Así es, bueno. Y Teresita Rojas le dice, Gloria, si se puede ampliar cómo afecta el rechazo
a la línea femenina ancestral para practicar la sororidad? Bueno, cualquier tipo de rechazo va a afectar, sea hacia las mujeres, sea hacia los hombres, sea hacia las razas, sea hacia las circunstancias. Rechazar va a afectar. ¿Qué podemos hacer? Decir, sí, rechacé, y ya estoy lista para decirle sí a aquello, para ver la grandeza de aquello, para asumir mi parte y dejar lo que es del pasado con el pasado y pedir las bendiciones para estar de otra manera ahora en la vida. Eso es lo que yo propongo y lo que a mí me ha funcionado. Y sigo aprendiendo y buscando y encontrando respuestas. Claro, y ahí para ampliar, porque hemos trabajado juntos en estos procesos de constelaciones donde vemos que uno de los factores más reincidentes es cuando vienen mujeres que están cargadas con problemas y situaciones, y cuando empezamos a ahondar en el tema, es que critico a mi mamá, y entonces, ¿verdad? Que es donde más bien no existe esa sororidad ni de mujer a mujer, ni por ser la madre. Entonces, hay un problema generacional que nos está afectando y en el cual tenemos que empezar a sanar devolviéndonos justamente en todas esas generaciones, ocupando nuestro lugar, entendiendo que mamá, en este caso, que es nuestro tema central como mujer, ¿verdad? Es la que hizo bien lo que hizo porque nos dio la vida. Pudo cometer muchos errores y estuvo bien. Y en el momento en que empezamos a aceptar todo este proceso, hay también esta sororidad, esta comprensión y apoyo entre mujeres, de mujer a mujer, de hija a madre, a abuela, a prima, a tía, y ahí estamos hablando nuevamente que nos volvemos a caer lo que dijo Gloria, el seno familiar. Quiero aportar, la violencia no termina por decreto, no. Mientras no asuma yo mi propia violencia y la trabaje, por más que quieran parar actos violentos, a veces el querer parar un acto violento es una violencia en sí. Se convierten en un acto violento. ¡No me grites! Me está gritando la otra persona, yo grito. O dice, no le estoy gritando, nada más le estoy hablando fuerte. Es lo mismo, pero es un poco de eso. La violencia no se termina por decreto. La violencia va a terminar y no creo que termine porque es parte también de nuestra biología. La violencia se genera cuando siento miedo. Y si no me doy cuenta que estoy sintiendo miedo, que me siento atacada, voy a ser violenta y voy a atacar. Es un camino muy interesante el verme, el conocerme, el sentirme, el observar. Gloria, Dime, tal vez extendiéndonos un poquito y que no está con el tema, digamos, ¿podría explicarnos como a grandes rasgos qué son las constelaciones familiares para todas aquellas personas que nos ven, que dice, ¿de qué están hablando? Estoy perdido, no sé qué están haciendo. Constelaciones familiares es un término que acuña el señor Alfred Adler allá por 1934, hablando del lugar que ocupa cada miembro de la familia. Posteriormente, ya hacia los años 70, en Estados Unidos, un matrimonio utiliza el término constelaciones familiares
para conocer, ver, trabajar las dinámicas familiares. El señor Bert Hellinger estudia con ellos y lo colocan como representante. Es una terapia grupal y como representante se apoya en otras técnicas psicológicas como el psicodrama, como las estatuas familiar de Virginia Satir. Y al ser representante, al colocarnos en ese lugar, se capta información que tiene que ver con ese sistema familiar que estamos trabajando. El señor Hellinger lo colocan como hijo de ese sistema familiar, lo mueven del lugar y él narra en uno de sus libros cómo sintió muy extraño y no supo lo que le pasó. Se retira, empieza a observarse, empieza a practicar. Él fue primero psicoanalista y llega a varios, lo que él denomina órdenes del amor, varios principios, órdenes del amor. Y se da cuenta que papá tiene su lugar, mamá tiene su lugar, y se unen y tienen a un hijo, ya nace el hijo, y ese hijo es el menor, y toma de mamá y toma de papá. Tienen más hijos, se ocupa su lugar. Cuando hay hijos que no nacen, un hijo menor ocupa el lugar de ese hermano mayor y se crea un desorden. O cuando papá se va, se muere, y uno de los hijos o las hijas ocupan el lugar. Y en esta terapia ponemos orden. Es decir, papá y mamá son los grandes, son los mayores, los respetamos. Yo, hija, ocupo mi lugar de hija. Surge hacia finales de los 80s en Alemania, sobre todo toma mucho auge con el señor Bert Hellinger, y cuando él piensa en ya retirarse, es cuando sus discípulos le dicen, esto lo tiene que conocer el mundo, y empiezan a grabar las sesiones y a transcribir esas sesiones, que son los primeros libros del señor Bert Hellinger. Hacia finales de los 80s, principios de los 90s. Él viaja a la Ciudad de México por primera vez en el 2001, en el 2004 otra vez, en el 2004 estuvo en Nicaragua también. En México se celebraron los primeros 10 años de constelaciones familiares. Viajó en muchas partes del mundo, muchísimas. Es una terapia que nos ayuda a ocupar nuestro lugar dentro del sistema familiar. Y aprovechando esta explicación tan valiosa que nos da Gloria, pues también los invitamos a ustedes a través de Guapas Coaching y Psicología, donde prácticamente casi todos los meses tenemos los talleres de constelaciones familiares para que los que estén interesados pues también nos puedan contactar. Ahí tienen mucho contacto en la parte inferior de la pantalla. Y para cerrar, porque nos hemos extendido en el tiempo, la última pregunta, se puede decir, de este tema es, ¿cómo se convierte la sororidad en una herramienta para sanar y empoderar a las mujeres? Primero, no solo a las mujeres, por Dios. Ya sé que la sororidad tiene que ver con mujeres, pero si no empoderamos, si no nos empoderamos todos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, no va a funcionar. Desde mi punto de vista, es empoderar a la mujer, es empoderar al hombre. Empoderar al hombre es empoderar a la mujer. Y finalmente estamos enojados, enojadas con mamá porque mamá prefirió a mi hermano. Con papá porque prefirió a mi hermano, aunque luego vemos hijas consentidas también. Pongamos orden en el sistema familiar. Ese es lo que he visto como solución
inmediata, más rápida, más, dice el señor Hellinger, estamos enfocados en la solución, buscando la solución para el bien de todos los involucrados. No, aquí en constelaciones familiares no se encuentran culpables, sí responsables, sí, pero no se busca el culpable y sobre esa persona recae todo. No, todos estamos involucrados y somos parte de una familia y al poner orden todo fluye de otra manera. Es entender, aceptar para poder sanar y hacerse cargo de ahí en adelante de lo que viene. Ocupando mi lugar. Ocupando mi lugar, claro que sí. Warner, con esta parte también de esta herramienta, ¿qué nos... una frase de Gloria. ¿Cómo? No le escuché, Johnny. Que con respecto a esta misma pregunta de cómo la sororidad se convierte en una herramienta para sanar y empoderar a las mujeres, más tal vez desde tu óptica de psicología, ¿cómo lo podemos enfocar? No, en ese caso comparto igual la misma opinión de Gloria, ¿verdad? En donde no tenemos que dividirnos, sino más bien tenemos que unirnos. ¿Unirnos para qué? Para poder lograr lo que queremos. Nunca el hombre va a ser igual a la mujer, ni la mujer va a ser igual al hombre. Van a haber muchas diferencias de por medio. Entonces, más que todo es esa integración y esa unidad. Y me apropio de una de las frases que utiliza Gloria, aceptar la vida como me fue dada. Gracias. Y esa frase es del señor Hellinger. Tomo la vida como me fue dada. Sí. Sí. Con esto cerramos una edición más de Mi Versión Más Guapa. Gracias a todos los que participaron esta noche con nosotros. Los invitamos a seguir la parrilla de programas durante la semana de la plataforma Voces por Media Calle, Salud y Bienestar. Y desde Guapas Coaching y Psicología, el más profundo agradecimiento a la maestra Gloria, que nos ha acompañado esta noche con el programa de sororidad. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ustedes, gracias Johnny, Wagner, Johnny, por la invitación. Muchas gracias. Con mucho Buenas gusto. Noches. Y Wagner, tu mensaje de cierre. Sí. Mi mensaje de cierre es, bueno, de agradecimiento en especial a Gloria, a este espacio que estamos brindando para que las personas vayamos sanando un poquito cada día, vayamos organizando el sistema. ¿Para qué? Para poder tomar el lugar que nos corresponde y también integrar lo femenino y lo masculino que tenemos, ¿verdad? Según también nos escribe Joaska por allí, que tiene que ver con parte de eso, integrar lo femenino y lo masculino que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, para lograr una vida mejor. Buenas noches. Buenas noches a todos y los esperamos la próxima semana en un programa más de Mi Versión Más Guapa. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Estoy cerrando pantalla y abro cámara para despedirme y decir buenas noches. Hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias a las personas que me escuchan, que me hacen ver que el otro no se escuchaba. El otro video ya lo borro casi. Muchas gracias. Hasta el próximo. Fíjense en su respiración y sonriendo. Gracias. Muchas gracias.